Muy buenas noches. Tenemos mucho que cubrir esta noche. Hoy empezamos el estudio de panorama bíblico del Antiguo Testamento. No todo lo vamos a cubrir esta noche, va a ser por partes. Vamos a estar intercalando los estudios de escatología con los estudios del panorama bíblico. Pero va a ser mucha información. Si se sienten un poco abrumados, crean que y tengan por seguro que es normal cuando uno recibe tanta información. Pero para avanzar en cuanto al conocimiento bíblico tenemos que hacerlo de esa manera y queremos primero que todo asegurarnos que todos tengan dos papeles, uno que dice panorama bíblico y otro que es un mapa. Y ese mapa es importante. Queremos también que ustedes tengan un conocimiento geográfico, topográfico de la Biblia. La Biblia ocurre en lugares reales. Conversaba hoy con una persona que estaba en la Tierra Santa. Yo no he tenido el privilegio de estar en la Tierra Santa. ¿Cuántos aquí han podido estar en la Tierra Santa? A ver, qué bueno. Ustedes tienen una bendición de haber estado ahí donde Jesucristo pisó, ¿verdad? Donde predicaron los profetas, donde estaba el templo. En fin, tenemos mucho que cubrir en la noche de hoy, pero primero vamos a encomendarle este tiempo a Dios. ¿Okay? Oremos un momento, por favor. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por la palabra, gracias por la Biblia, gracias por ese regalo, esa carta de amor que alguien la llamó, Padre, que tú nos has enviado 66 libros, todos contienen tu amor, tu gracia, tu misericordia. Y Padre, queremos enamorarnos de las Escrituras, de tu Biblia, te pedimos de todo corazón que reveles cosas grandes a este grupo, a todos nosotros, revélanos lo que está en tu corazón, como está en las Escrituras. Te pedimos que bendigas este estudio en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La Biblia es una obra extraordinaria. La Biblia es la obra maestra de la humanidad, pero tiene un origen divino. Es la obra más grande de literatura, es la obra más grande de la historia y es la obra más grande de la teología. Jamás se ha escrito algo similar, ni siquiera llega a ser igual en ninguno de sus detalles, ninguna obra humana. Los volúmenes completos de la humanidad que se han escrito no pueden compararse a la influencia que la Biblia ha tenido sobre la humanidad. Su producción, su preservación, su proclamación y su impacto en todas las naciones de la tierra son únicos en la historia. Y aquí estamos esta noche para aprender un poco más de este libro extraordinario. En ese libro hay una unidad, a pesar de la gran diversidad de autores, a pesar del periodo extenso de tiempo y de estilos literarios, el Antiguo y el Nuevo Testamento se armonizan para crear un panorama desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Desde la altura de los cielos hasta la profundidad del infierno. En estos 66 libros descubrimos nuestro pasado, entendemos nuestro presente y obtenemos la esperanza para un gran futuro. Amén. Esa es la Biblia y hoy queremos enfocarnos globalmente, macro, sobre el Antiguo Testamento. Los invito a la primera página del documento que dice Conoce tu Biblia. Las metas de este estudio en los próximos meses va a ser, y hay un acrónimo ahí creado con la palabra panorama, número 1, poder entender de una manera global o macro el diseño divino de todas las Escrituras. Hay un hilo de continuidad y un hilo lógico, racional y divino en todas las Escrituras. La A es de acrecentar en los participantes, en todos ustedes, el deseo de estudiar más el Antiguo Testamento. Sí, nosotros admiramos y seguimos las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de las epístolas eclesiásticas de Pablo, de Pedro, etc. Pero también queremos estudiar el Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento es la base, el fundamento de toda la Biblia. La N es de no olvidar el inmenso valor espiritual y literario del Antiguo Testamento. Los grandes estudiosos de literatura ponen a la Biblia como ejemplo supremo del libro de la antigüedad en su estilo y en el contenido de todo su conocimiento. La O es de organizar en nuestra mente el orden histórico, geográfico
y también el orden de los protagonistas del Antiguo Testamento. ¿Cuáles dirían ustedes que son los protagonistas del Antiguo Testamento? Denme nombre, por favor. Abraham, por aquí. Moisés, sí señor. ¿Quién más? El rey David. ¿Quién más? ¿Quién más? Jeremías, ¿dijo alguien por ahí? Isaías, ellos son profetas mayores. Vamos a poder diferenciar entre los profetas mayores y los profetas menores. Por ejemplo, los patriarcas. ¿Se acuerdan de los patriarcas? Abraham, el primer patriarca. El segundo fue el hijo de Abraham, Isaac. El hijo de Isaac, que continúa la línea, es el que tenía el nombre de su plantador, Jacob, que se le cambió el nombre después al nombre de Israel, después de un encuentro personal que tuvo con Dios. Israel, Jacob, ¿tuvo cuántos hijos? 12. Uno de ellos se llamó José, el más famoso, José. ¿Por qué? Porque José se convirtió en el segundo de Egipto y Dios lo usó con un gran plan. Vamos a entender las áreas históricas, geográficas y los protagonistas del Antiguo Testamento. También vamos a relacionar es relacionar la importancia e influencia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existiría, no tendría base sin el Antiguo Testamento. No entenderíamos, por ejemplo, el sacrificio vicario sustitucionario de Jesús en la cruz, porque todo eso tiene una base en la Pascua judía. Si no entendemos la Pascua judía, no entendemos el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. No entendemos las expresiones, por ejemplo, de Juan el Bautista cuando dijo, he aquí, ¿el qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque el Cordero fue el animal que Dios escogió para ser sacrificado durante la Pascua judía, que empieza la primera Pascua judía. ¿Durante cuál plaga? ¿Se acuerdan las plagas de Egipto? La última plaga. Para que los primogénitos de Israel fuesen protegidos, Dios les dijo, tienen que poner la sangre de un cordero en los dintales de la puerta de cada familia. Y el ángel de la muerte, el ángel, pues pasó y no tocaba la persona que vivía en ese lugar donde había sangre en los dinteles de las puertas. No entenderíamos esa expresión de Juan el Bautista, a menos que hubiera habido una Pascua judía primero. Entonces es importante entender que el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Hay cristianos que no leen el Antiguo Testamento, se están robando de una gran bendición. Solamente con el libro de Salmos. El libro de Salmos tiene 150 capítulos. En el libro de Salmos encontramos expresiones universales. Jehová es mí y nada, así es. El Salmo 103. ¿Quiénes saben los primeros versículos del Salmo 103? Los estoy escuchando por ahí un murmullo. Bendice, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. ¿Se acuerdan del Salmo 91? Que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el libro de Salmos. 150 salmos. Todos tenemos un salmo favorito, ¿verdad? Bueno, continuemos aquí con el acrónimo de Panorama. El A es de asociar los libros del Antiguo Testamento con palabras claves. Nos va a ayudar a memorizar los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la parte del Antiguo Testamento? ¿Quién sabe la respuesta? A ver. ¿Cuántos? 39, correcto. Cada libro tiene su propósito. No hay ningún libro que sea, que sobre. Cada libro tiene su lugar dentro del canon del Antiguo Testamento. La M es mostrar la importancia de eventos y lugares en el Antiguo Testamento. Y la A es aplicar los principios estudiados a nuestras vidas personales. Esta es la más importante. Aquí no estamos para llenarnos de conocimiento. La Biblia dice que el conocimiento ¿qué? Envanece. No es conocimiento, es vida lo que queremos dar en este estudio. Para que puedan encarnar. ¿Cómo se hace vida la Biblia en nuestras vidas? Cuando encarnamos, creemos
y actuamos y obedecemos de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. Que no simplemente, ay, qué lindo el estudio. No, ¿qué tiene que ver Abraham con nuestras vidas, por ejemplo? A Abraham le fue dicho la gran expresión aquella, ¿se acuerdan? Que el justo por la fe viviría. Abraham vivió su fe. No es saber de Dios, es vivir con Dios. Es caminar con Dios. ¿Cuántos de ustedes han hablado con Dios hoy? ¿Cuántos de ustedes se encontraron con Dios? ¿Cuántos de ustedes abrieron sus Biblias esta mañana y recibieron mensajes? Yo recibí un mensaje de Dios esta mañana. Ayer también, el Salmo 127 fue mi devocional de ayer. Hoy también tuvimos un lindo devocional. Es apropiarnos de las verdades bíblicas para ser transformados por ellas. No es mero conocimiento. Los invito a pasar a la segunda página, por favor, donde vamos a hacer un pequeño examen. ¿Ok? Es un examen de libro abierto y de boca abierta. ¿Ok? Nos vamos a ayudar todos en las próximas respuestas. Pero quiero que sepan cada uno de ustedes que ustedes saben más de lo que ustedes piensan que saben. Ustedes saben toda esta información. Y lo vamos a demostrar en unos momentos. Pero pregunta número 1. ¿Quién vino primero en la historia? ¿Saúl o Sansón? ¿Alguien dice Saúl? No levante la mano, por favor. Lo ponchamos en la primera. ¿Por qué viene primero Sansón? A ver, alguien dígame el argumento racional de eso, por favor. Sansón era un juez. Gracias, la hermana que está por ahí atrás. Muy especial, muy especial. ¿Qué sucede? Sansón Melena, como lo llaman algunos, tenía el voto nazareo y el poder no estaba en su pelo, pero el poder estaba en su fe. Porque él había sido entregado a Dios por sus padres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es que ocurre la monarquía? Mucho después. ¿Quién es el primer rey? Saúl, ¿se acuerdan? Pero Saúl no tenía un corazón de acuerdo a Dios. Saúl se busca un hombre conforme a su corazón. Dios se busca un hombre después de Saúl conforme al corazón de Dios, que se llamó David. David es ungido y David hace una gran proeza, una historia que sucedió y que cambió la filosofía de la humanidad en su batalla ¿contra quién? Contra Goliat. Cada vez que hay alguien insignificante luchando contra un gigante, la gente se acuerda de la historia de David y Goliat. Y David es ungido como rey. David era un Jacatán. El padre de David se llamaba, ¿cómo se llamaba? Isaí, ¿se acuerdan? Isaí tenía ¿cuántos hijos? 8. ¿Cierto? ¿Están seguros que era 8? Sí. ¿Quién era el más joven de los 8? David. Sí, Samuel, el profeta Samuel y el sacerdote, exactamente. El sacerdote le manda a decir a Isaí, voy a ir por tu casa. Y resulta que Dios quería ungir el próximo rey de Israel de la casa de Isaí. Y el papá empieza a hacerle un desfile de todos sus varones. Y ninguno fue escogido por Dios. Y Samuel le tuvo que preguntar a Isaí, ¿estos son todos tus varones? No, queda uno que está cuidando ovejas. Y Samuel le tuvo que decir a Isaí, dile que venga. Cuando el papá se refirió a David, usó una palabra que se llamaba Jacatán, que quiere decir insignificante. Le dijo a Samuel, el que queda es uno que es insignificante. Y ese era el que Dios había escogido. Dígame si esa no es una gran lección para nuestras vidas. Que es el que tiene corazón, no el que tiene talentos. Es el que tiene corazón. Somos los insignificantes. Pablo decía, no habemos muchos nobles, no habemos muchos ricos, pero somos nobles porque Dios nos ha hecho nobles por su gracia y por su poder.
Entonces, Saúl vino mucho después de Sansón, regresando al punto. Número 2, Daniel o Jonás. ¿Quién viene primero? No. Bueno. El libro de Daniel viene antes del de Jonás. Pero históricamente Jonás vino antes que Daniel. ¿Okay? Vamos a estudiar también las cronologías. Muy importante. Se puso el libro de Daniel primero porque Daniel es uno de los libros de profetas mayores. Junto con Isaías, Jeremías, Ezequiel. Hay 5 libros de los profetas mayores. Está uno que escribió Jeremías también que se llama Lamentaciones. Es un libro terrible. Es un libro de gran valor espiritual, pero es un libro que trae muy malas noticias. ¿Qué le sucede a Jerusalén? ¿Qué le sucede a los judíos cuando son sitiados por este ejército que venía a destruirlos? Había tal hambre que las madres se estaban comiendo a sus hijos. Y en medio de esa oscuridad hay un rayo de luz que viene por medio del profeta Jeremías. Número 3, ¿quién viene primero, Esther o Nehemías? La reina Esther, cronológicamente, viene primero que Nehemías. Muy bien. No podemos detenernos en cada uno de estos puntos porque tenemos mucho que cubrir de nuevo. Moisés, ¿quién viene primero, Moisés o Jacob? Bueno. ¿Cuáles son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob y José. José es José de Egipto. José se convierte en la mano derecha del faraón. Los egipcios le dan albergue a los judíos por ¿cuántos años? Y esa es otra pregunta que viene más adelante. Por 400 años. A los 400 años había un faraón que no los amaba y no los quería. Y empieza a abusarlos, y empieza a aplastarlos, y empieza a hacer cosas impensables con ellos. Y ahí surge un clamor del pueblo de Israel. Señor, líbranos de esta esclavitud. Y Dios levanta un hombre que se llama, así, ¿quién vino primero, Moisés o Jacob? Jacob. Esto es, no se sientan mal si es muy normal y muy natural, pero ustedes saben toda esta información. Yo lo que voy a tratar es de sacarlo a que vuelva a florecer. ¿Okay? La última, ¿Zorobabel o David? David. ¿Cómo no? ¿Cuánto tiempo duró? Número 1, la esclavitud de los hebreos en Egipto, ya les di la respuesta. 4 siglos. Oye, no fueron 2 semanas. 4 siglos. 4 siglos. ¿Cuántos se mudaron de la tierra prometida a Egipto? 70 y pico. Algo así, Josefa, exactamente. De 70 y pico, de ese puñadito, esa pequeña tribu que venía de la tierra prometida, se van de Egipto 400 años después, se calcula entre 2 millones a 2.5 millones de personas. Dios utiliza a Egipto para hacer crecer a Israel al tamaño de personas que tenía después que se fueron de Egipto. 2.5 millones de personas. El cautiverio en Babilonia duró ¿cuánto tiempo? 70 años. Y el Reino Unido de Israel, 120 años. ¿Cuáles fueron los primeros 3 reyes de Israel? Yo sé que ustedes saben todo esto. Esto es haciendo ejercicio mental e intelectual, ¿ok? El primero fue que no tenía corazón por Dios. Saúl. Después vino el pastor, el Jacatán, el insignificante, el olvidado, David. David tuvo muchos hijos, pero el hijo escogido de David para heredar el trono se llamó, que fue el que construyó, ¿qué cosa? El primer templo. Entre el nombramiento de Saúl y la muerte de Salomón, hubieron 120 años. Después de Salomón, se desune el reino. En el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. ¿Qué sucede? Hay una guerra civil. 2 hijos de Salomón
reclaman el trono, Roboam y Jeroboam. ¿Se acuerdan de esos nombres? Y después viene un montón de reyes que ya cuando lleguemos al libro de reyes, a los libros históricos de reyes, los vamos a estudiar a fondo. ¿Quiénes eran los reyes buenos? ¿Quiénes eran los reyes malos? La mayoría de los reyes fueron malos. Egoístas, adoraban a dioses paganos, pero hubo unos cuantos que eran buenos. Para terminar el cuestionario bíblico, número 1, ¿quién fue el hijo de la promesa de Abraham? Isaac. Así mismo es. El hermano de Esaú se llamó Jacob. La esposa de Abraham, Sara. Abraham tenía una esposa, pero tuvo amores con, pero sobre todo con una que se llamaba Agar, que era sierva. Agar o Agar. Agar. Bueno, alguien hágame el research en Google, por favor. Agar. Muy bien. Sara era la esposa legítima de Abraham. Acuérdense que esto de las concubinas y de las muchas esposas era un invento del hombre. Porque cuando Dios creó la primera pareja, los creó esposo y esposa. Adán y Eva. No Adán, Eva, Margarita, Cristina, Sofía. ¿Me explico? Después, las costumbres de los pueblos afectaron al pueblo de Israel, donde los líderes, muchos de ellos, se casaron con varias esposas, incluyendo a Jacob. Jacob, si mal no recuerdo, tuvo 4 mujeres. Los 12 hijos los tuvo con 4 mujeres. Pero eso no quiere decir, porque por ahí a veces dicen, no, pero ¿qué tiene de malo tener varias mujeres? Bueno, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer, no a tus mujeres. La institución del matrimonio es clara. Ahora, después los hombres hicieron un invento. No vamos a entrar en teología del matrimonio porque si no estamos aquí esta mañana. A ver. Bueno, los árabes es otra cosa. Bueno, gracias a Dios no estamos, ¿oíste? Vamos a seguir aquí porque si no, no terminamos. El segundo rey de Israel, David. Y el hermano de Israel se llamaba Esaú. Exactamente. ¿Alguien sacó 20 puntos? A ver. ¿Cuánto era en Cuba la cosa? 10. En Venezuela era 20. Aquí te dan letras. Rapidito. Vamos a pasar al panorama de Génesis hasta Deuteronomio. Aquí se pone la cosa buena. Tienen un montón de líneas y un montón de letras y un montón de cositas. ¿La tienen ahí? Muy bien. Arriba, los cuadritos de arriba, es un esquema cronológico de los libros. Como ven, está Génesis, Éxodo, Levítico está entre Éxodo y Números. ¿Lo pueden ver ahí? Números y Josué tienen en el medio a Deuteronomio. Ruth está con Jueces, porque el libro de Ruth se escribe durante el régimen o la economía o el gobierno de los jueces. Después vienen los primeros y segundos, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, y primera y segunda de Crónicas. Hace una crónica. ¿Qué quiere decir crónica? Registro, relato, narración, ¿verdad? De los 2 libros, de los 2 grupos de libros, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Esto es para que ustedes se lo lleven en la casa, lo estudien, ¿ok? Esther vino durante el tiempo del gobierno del sacerdote Esdras, y Nehemías es el último libro del Antiguo Testamento cronológicamente. ¿Por qué? Porque Nehemías y Esdras, los 2 libros esos finales, reconstruyen a Jerusalén. ¿Qué reconstruyó Nehemías? ¿Se acuerdan? ¿Qué reconstruyó Nehemías? Más que el muro, reconstruye la cultura judía. Restablece el régimen de la ley. ¿Se acuerdan? Una de las cosas que hizo Nehemías al final fue expulsar a todos los judíos que se habían casado con mujeres extranjeras. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue como un resultado de reimplantar la ley.
Después del libro de Nehemías, ¿qué viene? Viene lo que se llama el silencio intertestamentario. Es una palabra de 3 centavos. ¿Por qué? Porque entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo, el Evangelio de Mateo. Hay 440 años donde Dios no le habló a Israel. Fueron más de 4 siglos entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo. ¿Por qué ustedes suponen que Dios guardó silencio por más de 4 siglos? Porque iba a hablar con una palabra. Iba a hablar como un trueno. Iba a hablar y iba a cambiar la historia de la humanidad. Con un nombre que se llama Jesús. Jesús. Había gran sed espiritual. Había gran sed de gobierno humano. Era necesario que viniera el deseado de todas las naciones, que viniera el Mesías, el enviado de paz. Y todo eso sucede en un ambiente de gran violencia. Roma había invadido la Tierra Santa. La Tierra Santa estaba bajo la bota de los romanos. Hubo guerra civil en Israel. Hay libros históricos, primera y segunda de Macabeos. Es una crónica de las guerras civiles y de las guerras de liberación y de las guerras contra los invasores. Y todo eso sucede antes de que viniera aquel niño que nació en un lugar insignificante, en la aldea de Belén, y se convirtió en la primera Navidad desde ese momento. Pero regresemos a los primeros libros de Génesis. Vamos a ver una cosa. Sí, vamos a repasar en la página 3. Vamos un momentico a la página 3. Vamos a llenar unos vacíos ahí como repaso antes de entrar en materia como ya pensábamos hacerlo. Ahí tienen un resumen de la estructura del Antiguo Testamento. En los 3 cuadros de arriba van 3 palabras. Al extremo izquierdo pongan historia. Todo el Antiguo Testamento se divide en 3 áreas. Historia, número 1, que tiene 17 libros. Por eso son los paréntesis que están ahí. El segundo cuadro, de izquierda a derecha, la palabra que va ahí es poesía. Poesía. Y el último cuadro de izquierda a derecha, historia, poesía, que tiene 5 libros, y profecía, que tiene también 17 libros. La historia 17, poesía 5 y profecía 17. Hay columnas debajo de cada uno de esos cuadros con los nombres de cada libro en cada grupo. A la izquierda hay 2 líneas y 2 paréntesis. ¿Los ven? Los primeros 5 libros de la Biblia los han denominado el Pentateuco o los 5 tomos. Pentateuco. Penta es una raíz que quiere decir 5. Pentatlón, ¿verdad? Por ejemplo, son 5 disciplinas olímpicas. Ahí hay 5 libros. Vamos a repasar. ¿Cuáles son los 5 libros del Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Vamos a estudiar las palabras claves de cada uno de esos. Génesis quiere decir el libro de los comienzos. Es un libro fundamental. Ahí se establecen principios fundamentales, como mencionamos, por ejemplo, el matrimonio. Adán y Eva, eso está en Génesis. En Génesis está el efecto del pecado. Dios le advirtió a alguien, si ustedes desobedecen, van a morir. Y murieron, pero no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Y después hubo consecuencias sobre sus propios cuerpos, sobre la creación completa. ¿Verdad? El Pentateuco. Éxodo quiere decir salida. ¿Salida de dónde? De Egipto, correcto. ¿Después de cuántos años? 400 años. Levítico,
El nombre lo dice. Es el libro del sacerdocio. Había una de las tribus de Israel, la tribu de Leví, los denominaron levitas, ¿okay? Los descendientes de Leví, que se les otorgó el privilegio de ser el orden sacerdotal. Aarón era levita. Después vienen los otros, a ver, después vienen algunos, lo denominan el libro más aburrido del Antiguo Testamento. Libro de números. Son puros números. En tal tribu hay tantas personas, pero créame que si usted fuera un contador o un ingeniero, un arquitecto, no pensaría que el libro de números es aburrido, porque los números son importantes. Por ejemplo, el número de la temperatura del aire acondicionado esta noche. Para que estemos cómodos, tiene que estar a cierta temperatura, en cierto número el termostato. Los números son buenos, pero el libro es pesado, pero hay que leerlo. Porque ¿saben lo que me dice el libro de números? Que Dios es un Dios minucioso, Dios es un Dios de detalles. Cuando la Biblia dice que Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabellera, ustedes pueden tomar eso literalmente, porque Él contó hasta los burros y las cabras y los camellos que habían en Israel. Un censo exhaustivo. Lo más importante del libro de números son las personas. Todos los miembros de cada tribu. Que por cierto, había unos archivos muy detallados con todos los descendientes de cada tribu. Y esos archivos fueron destruidos. ¿Se acuerdan cuándo? ¿Alguien sabe esa respuesta? Yo no estoy seguro de la respuesta. No sé si fue cuando la destrucción del primer templo o del segundo. Se lo voy a averiguar para la semana que viene. Pero esos archivos fueron destruidos, fueron saqueados. Pero habían, créanme. Entonces ahora es como que adivinar, bueno, ¿quién es verdaderamente judío? A lo mejor aquí hay algunos judíos y no sabes que eres judío. Hay los exámenes de DNA, esos que andan por ahí. ADN, perdón. ¿Usted tiene algo de eso? Qué bueno, lo felicito. Yo soy gentil también. Ex pagano. Ok, los otros 12 libros históricos. Ok, perdón, Pentateuco número 5, Historia General 12. Esa es la segunda línea a la izquierda. Historia General son 12 libros más. Vamos a ver, Deuteronomio, perdón, gracias Juan. Deuteronomio faltó, disculpen, tengo tanto que cubrir que me emociono y dejo las cosas. Deuteronomio es el quinto número, el quinto libro, número 5, dentro del Pentateuco. Deuteronomio quiere decir segunda ley. ¿Qué le sucede a la primera ley? ¿Qué le sucede a las primeras tabletas de Moisés? ¿Se acuerdan que Moisés bajó del monte Sinaí, vio aquel desastre, vio aquel becerro de oro, la gente, ¿y qué hizo con las tablas? Dios le dijo que hiciera eso. Moisés tenía carácter, ¿sabe? Estaba un poco volado, le costó caro a Moisés. Le costó caro porque él iba a entrar a la tierra prometida, pero Dios le dijo, fallaste, Moisés. He sido muy paciente contigo, pero te costó caro esta. Esta te costó caro. No vas a entrar a la tierra, porque esa es tierra de paz. Yo no quiero que entres. Tú te vas a quedar conmigo y yo me voy a llevar tu cuerpo. ¿Se acuerdan quién batalló por el cuerpo de Moisés cuando falleció? Está en el libro de Judas. Satanás quería llevarse el cuerpo de Moisés, pero un arcángel peleó por el cuerpo de Moisés. Libro de Judas, ¿se acuerdan? El arcángel Miguel. Hay 3 arcángeles. Gabriel, el anunciador. Miguel, el guerrero. ¿Y el tercero quién es? El que se corrompió. Lucifer, Satanás. No vamos a entrar en los detalles de demonología, por favor, porque si no, estamos aquí esta mañana. Historia general. Vamos a ver. El primero es Josué, el general. Se queda al mando de Israel. Segundo es jueces. Dicen que Josué era el primer juez.
¿Cuántos jueces habían? ¿Cuántos hubieron, perdón? Uy, ese es un español mediocre que acabo de decir. 12, entre los cuales habían, díganme algunos nombres. ¿Cuál fue el que pidió? Otoniel, ese fue el primero. ¿Quién peleó con 300? Gedeón. ¿Quién tenía el pelo largo? ¿Quién fue la mujer guerrera? Débora. No vamos a entrar en el libro de Jueces, ya tenemos tiempo de entrar en detalle en el libro de Jueces. Después viene, durante la época de los jueces, se escribe el libro de Ruth, una historia romántica, bellísima. Se casa al final con Booz, un hombre de influencia, adinerado. Ruth era ¿de dónde? Moabita, de la tierra de Moab. Espero que estén viendo la armonía que hay en todas estas cosas. Después de Ruth viene ¿cuál? A ver, vienen los primeros y segundos. Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, de relatos. Después de eso viene ¿cuál? Esdras. ¿Quién es Esdras? Esdras restablece el sacerdocio. Esdras reconstruye, ¿qué cosa? En Jerusalén. Nehemías reconstruye, ¿qué cosa? Pero Esdras supervisa la reconstrucción de él. Correcto. ¿Por qué había que construir un muro? Para proteger al templo y a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Todo tiene. Después viene ¿cuál? ¿Perdón? Nehemías. ¿Cómo? ¿Cuál está en la lista? ¿Está Esther? ¿O Nehemías? Esdras y siempre van juntos porque veo algunas caras como que no estoy seguro si es Esther o Nehemías. Esdras y Nehemías van siempre juntos. Esdras el templo, Nehemías el muro. Y por último viene la reina Esther, que para eso fue levantada. Para esa función fue levantada. ¿Para salvar a quién? A su pueblo. Tremendo. Vamos a los libros poéticos. La poesía son 5. Empieza con el libro más antiguo de las Escrituras, el libro de Job. Después viene el libro de El cancionero de Israel, Salmos, 150 capítulos. Después viene Proverbios, que tiene 31 capítulos. Puedes leer un capítulo al día en un mes normal. Después viene Eclesiastés, el libro de sabiduría. Gran libro. Sirve a Jehová en los días de tu juventud. No vaya a ser que lleguen los años en los cuales no tengan contentamiento. En los años de la vejez sin Cristo son muy duros. Cuerda de 2 dobleces es fuerte, pero la más fuerte es cuerda de ¿qué? De 3 dobleces. Hay tiempo para la guerra y hay tiempo para la paz. Todas esas escrituras, todos esos principios están en el libro de sabiduría. Tremendo libro. Y el último libro de la poesía, Cantar de Cantares, es el libro de la intimidad entre un esposo y una esposa. Tremendo. Vamos rápido. Profecía. Están los mayores, ya hablamos de ellos, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Con Freddy hemos estado estudiando mucho acerca de Daniel, cómo Daniel y Apocalipsis se entrelazan. Ezequiel también. Después vienen los menores. Está Oseas. ¿Se acuerdan? Todos son nombres importantes. Oseas es el que se tuvo que casar con una. Dios le dijo que se casara con una prostituta. Y Dios le dijo, y Oseas le decía a Dios, pero Señor, ¿cómo tú quieres que yo me case con fulana? Y dice, yo quiero que tú me obedezcas y que hagas lo que yo te digo. Porque yo quiero ilustrarle a mi pueblo que ellos han sido así para conmigo. O sea, tú me representas a mí.
Y esa señora de la vida representa a Israel, que se ha dejado llevar por otros maridos, por otros hombres. Cada profeta menor tiene su historia. Joel, que en los postreros tiempos sería derramado el Espíritu de Dios y que los jóvenes profetizarían. ¿Se acuerdan de eso? Las plagas, lo que el gusano se comió, Dios lo puede restablecer. Amos, Abdías, Jonás, ¿qué le puedo decir de Jonás? Que se lo comió, bueno, dicen que fue una ballena, pero la Biblia no dice que fue una ballena, caballero. Bueno, puede que haya sido una ballena, pero dice que fue un gran pez. Sí, es como que la Biblia dice, la gente dice, no, los 3 reyes magos. La Biblia no dice que eran 3 reyes magos. Eran magos. Interesante. La Biblia no dice que cuando Pablo iba de Jerusalén a Damasco, dice que la visión lo tumbó del caballo. La Biblia no dice que iba en un caballo. Pero bueno, puede que haya ido en un caballo. Porque viajar entre Jerusalén y Damasco, sí, correcto, pero hay una diferencia entre deducir, porque sí o no, porque era una ballena. No, bueno, puede que haya sido una ballena. Eso es parte de aprender todo lo que estamos aprendiendo. Ok. Eso es allá en la Tierra Santa. Wow. Qué privilegio el de ustedes haber podido ir allá. Algún día iremos. Vamos a terminar aquí la listica. Miqueas, con amor eterno. Miqueas capítulo 7. Con amor eterno te he amado. Mi misericordia te prolongué. He echado tus pecados en lo profundo del mar. Wow. Wow. Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Con Malaquías cierra la Biblia prometiendo que el corazón de los padres regresaría al de los hijos. El corazón de los hijos regresaría al de los padres. Me quedan 20 minutos para entrar en el bosquejo grande. Vayan conmigo a la página número 4, por favor. Seguimos el miércoles que viene, pero bueno, antes de irnos, perdón. Ajá, ¿qué me falló? Estoy tan apurado. Ok, los mayores y los menores. ¿Ven lo de los profetas? La línea, mayores 5 y menores 12. El resumen ya lo habíamos cubierto. Número de libros en el Antiguo Testamento, 39. Y del Nuevo, 27, porque el total son 66. Hay unas Biblias por ahí que le ponen unos libros extras, que los llaman los deuterocanónicos. Esos libros no están inspirados por Dios. Son libros históricos, tienen cierto valor literario, pero no están inspirados por Dios. ¿Okay? O sea que si ustedes ven Tobías y ven Primera y Segunda de Macabeos, y el libro de sabiduría, etcétera, etcétera, sépase que no están inspirados por Dios. Los deuterocanónicos, que esa es una palabra parecida a Deuteronomio. Deuterocanónico quiere decir segundo canon. Nosotros somos cristianos que creemos en el primer canon. El primer canon dice que son 66 libros. Punto. Hay un segundo canon que le añadieron todos esos libros. En fin, panorama de Génesis hasta Deuteronomio. Número 1, la C empieza con la creación. Todo empieza con la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Los primeros 2 capítulos de Génesis cubren la creación. El capítulo 3 cubre la segunda C, caída. Y todo esto nos va a ayudar a memorizar. Caída. Adán y Eva son tentados y caen
y desobedecen de todos los árboles del huerto, del paraíso, que habrían, ¿cuántos árboles piensan ustedes que había en el paraíso? Miles y miles y miles. Había un arbolito que Dios le dijo, ese es mío. Ese, no me lo toquen. El diablo, siendo expulsado del cielo, llega aquí a la tierra, los tienta, y no es por echarle la culpa a las mujeres, caballero, ¿ok? Pero Eva fue la que vio aquel fruto y dijo, ay, pero qué eso, qué rico se ve. Es una mezcla de aguacate con melocotón y piña, vaya. Eso está. ¡Mua! Y Adán, como un bobo, al lado de ella. Vamos, mi vida, vamos a comernos el fruto. Eso lo llama el silencio de Adán. En vez de Adán decirle a la mujer, ¿qué tú haces, mija? Ven acá, ven acá, ven acá. Vamos a hablar un momento, ven. No, pero es que está muy rico. Ven. No, se quedó, mire. Pasivo, callado. La caída, capítulo 3 de Génesis. Después viene el diluvio. La D es de diluvio. La maldad era tal sobre la tierra que Dios destruye, excepto por 4 familias. El mundo es destruido. Se burlaban de Noé construyendo, que todos conocen la historia, quizás muchos la conocen, aquel hombre construyendo un barco, pero si nunca ni ha llovido, ¿qué es eso de para qué es ese bote? No, Dios me dijo que lo construyera. Ah, bueno, ok. Se burlaban de él. ¿Qué estás fumando? ¿Qué estás bebiendo? ¿Te cayó mal la sopa de champiñones? Se burlaban de él, hasta que empezó a llover. Y ahí cambió todo. En Génesis 11 vemos la creación de las naciones. La N, el número 4, es naciones. Estos son los eventos fundamentales dentro del libro Génesis. ¿Cómo surgen las naciones? Todos los habitantes de la tierra dijeron, vamos a construir una torre donde podamos llegar al cielo. Y empezaron, caballero, y aquello iba para arriba, y Dios dijo, no me gusta lo que está pasando aquí. Ustedes llegan a mí por medio del corazón, no es por medio de un edificio. Los confundió, ¿haciendo qué cosa? Hizo que hablaran diferentes lenguas. Y las lenguas son lo que hace que se agrupen en diferentes tribus y en diferentes naciones. ¿Verdad? A propósito, las 8 personas, las 4 familias que sobrevivieron el diluvio, una fue Noé, por supuesto. El que construyó el bote, ella tenía derecho a estar en el bote, ¿no? Bueno, él y su esposa, y sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Cam, dicen que fue a poblar el área del África, el norte del África. Y por ahí fue aquello. Sem pobló la parte del Medio Oriente y Jafet pobló la parte del norte del Medio Oriente, lo que es ahora Armenia, Georgia, Rusia, etcétera, toda esa zona. Y de ahí fueron creciendo todos los descendientes de Noé. Y ahí se repuebla la tierra. Ahí viene el problema de las naciones. Y entre el número 5 pasan 4,000 años, esto es muy importante, entre la creación, creó Dios los cielos y la tierra, hasta el diluvio. Hay 4,000 años. ¿Okay? El número 6 está el nombre del pueblo de donde sale Abraham, Ur. Ahora busquen el mapa, por favor. Busquen el mapa. Uy, ¿qué hice en mi mapa? Donde están el Tigris y el Éufrates. Se lo voy a decir porque es lo único. El número 12. Por ahí estaba Ur, geográficamente. Ahí empieza la gran aventura. El número 12 en el mapa es el área aproximada de donde estaba el pueblo de origen de Abraham. Abraham recibe de parte de Dios un mandato. Quiero que salgas, que te voy a llevar a un lugar. Y Abraham dijo, heme aquí, Señor. ¿Cuándo nos vamos? Ya hice las maletas, tú dime. ¿Verdad? Después viene el Golfo Pérsico,
Yo sin mapa no puedo. ¿Qué hice yo a mi mapa? A ver. Mira, lo dejé ahí. Perdón. Permiso. Ay. Ajá. Golfo Pérsico es el número 7. Ese es el área aproximada, ¿verdad? El Golfo Pérsico juega un papel preponderante en toda la historia bíblica. Y poco a poco, a medida que vayamos estudiando el panorama, van a ir viendo la importancia de cada uno de los lugares. El Golfo Pérsico, ahí sucede algo donde el número 8 empieza un evento trascendental, donde alguien muy importante se convierte en una estatua de sal. Cuando son destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra. La esposa de Lot se equivoca. El ángel le dio instrucciones muy específicas y le dijo, no vuelvan la vista. Porque parece que lo que iba a suceder en Sodoma era tan terrible que no podían ni mirarlo. Y la mujer se arrepintió. No sé, se le habrá olvidado el perrito. No sé qué se le olvidó en la casa. ¡Ay! Tengo que regresar a buscar lo que... Y se dio la vuelta y quedó convertida en una estatua de sal. ¿Por qué es importante este evento? Porque es uno de los juicios más importantes post-diluvianos, donde una ciudad es destruida por ¿qué cosa? Su pecado. Y ahí vemos la mano de Dios de justicia, desatándose en contra de 2 ciudades que estaban inmersas en iniquidad. Y Dios estaba dispuesto a redimir las 2 ciudades si había en esas ciudades suficientes personas de bien. Pero no hubo nadie excepto la familia de Lot. Y Lot cancaneando. Estaba medio... El número 8, la S es de sal. Génesis 19. Después de Génesis 19 empiezan a desencadenarse muchas cosas. El número 8 en la lista es la palabra sal. La 7 es Golfo Pérsico. Que es el número 7, es un poco confuso. Es el número 7 en el mapa. ¿Estamos? Por favor, dígame cuando me brinque algo y me diga. Seguimos. En el número 8 es sal. Génesis 19. El número 9, la S es de Sara. Sara, ¿quién era Sara? La esposa legítima de... El hijo de la promesa viene a través de Sara. Y nace el segundo patriarca, el descendiente de Abraham. La A del número 10 es Abraham. Recuerden, estas son palabras clave para aprendernos el bosquejo del libro de Génesis. ¿No? 10, la A de 10, del número 10 es Abraham y la del 11 es Lot. Lot. Ahora viene la parte geográfica del bosquejo y a medida que vayamos estudiando el panorama nos vamos a dar cuenta de la importancia de cada uno de estos lugares. No todo va a ser esta noche. Acuérdense, va a ser un proceso de varios estudios. El número 12, ya se los había enseñado, en el área de Ur, Tigris, dicen que el Edén estaba entre esos 2. El Edén no se encuentra en este momento entre el Tigris y el Éufrates, porque también era un lugar espiritual, ¿verdad? Estaba como en otra dimensión. ¿Qué sucede cuando Adán y Eva pecan? Son expulsados y dice que había un ángel que no permitía entrar, un ángel con una espada de fuego. Y ahí se pierde el acceso del hombre hacia el paraíso, la parte espiritual del paraíso, que también estaba en una región, es un misterio, estaba en un lugar físico, geográfico, topográfico, pero ya no se podía entrar en él, porque también estaba en una dimensión espiritual. Como por ejemplo, en este momento hay una dimensión espiritual en este lugar. La Biblia dice que nosotros, que el diablo está, que dice la Biblia, que él está, que como león acechando. ¿Cómo acecha él? ¿Por qué el diablo no lo podemos ver físicamente?
porque está en otra dimensión, está en otro plano, está en otra área de realidad. Pero el diablo existe. Vemos sus obras, pero no lo vemos. Yo me supongo que tampoco lo vemos a veces porque si fuésemos a ver el diablo físicamente sería una gran manera de crecer en fe, diría yo. Mira el diablo ahí, míralo ahí. Pero él no se deja ver tampoco. Aunque algunos dicen que sí lo ven, no entremos en cosas complicadas de los planos. Uy, regresemos aquí abajo, por favor. Tigris y Éufrates. Número 13. Mar de Galilea. Ahí hay una flechita ahí. Número 13. ¿Por qué es importante el mar de Galilea? El mar de Galilea es el único cuerpo de agua potable de todo Israel. La cultura completa hebrea dependía de ese laguito y de un río que se llamaba el río Jordán, que está ahí, el número 14, río, la R es de río y la J de Jordán. El mar de Galilea no es de agua salada, es de agua potable, agua dulce. Pero le dicen mar de Galilea porque es muy grande. Mar quiere decir, ¿qué quiere decir mar? Expansión. Expansión. Grandeza. Muy grande. Muy bien. El mar de Galilea se comunica por medio del río Jordán. ¿Quién es bautizado en el río Jordán? ¿Quién fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán? Ah, ok. Es un libro, perdón. Jesucristo. Correcto. Este es mi, ¿se acuerdan? Este es mi Hijo amado. Ahí se aparece la Trinidad. ¿Cómo se apareció el Espíritu Santo? Con una paloma. El río Jordán es un lugar, es un sitio geográfico muy, muy importante. Y ese río conecta a dos lagos, a dos mares. El mar de Galilea con el mar muerto. El mar muerto, ahí está la flechita. El mar muerto es el número 15, ¿verdad? En el mapa. El mar muerto dicen que la densidad la cantidad de sal que tiene el agua es tal que las personas flotan por la densidad, que tiene hasta propiedades medicinales, ¿no? Todo eso. Es importante sacar esto ahora porque quiero que nos vayamos formando una idea de toda la geografía y de todo lo que está sucediendo en la tierra de Israel. Y cerramos la parte geográfica con el 17, ahí está la flecha. Me brinqué el 16, perdón, Mediterráneo, claro. Ahí lo puse porque si ponía la flecha ahí no se iba a ver en la copia. El 16 es ese mar interno entre Europa y África y el Medio Oriente. Es un mar muy importante. Pasan muchas cosas. ¿Quién fue el que casi muere en un naufragio? Camino a qué isla, ¿se acuerdan? A la isla tiene nombre de bebida. Malta. Ok, la Iberia es la mejor. Pero Malta es una isla en ese mar, Mare Nostrum, o el mar Mediterráneo. El 16, gracias por recordármelo. El 17 es Israel. Y ahí vamos a parar. Mucha información. El 14 es el río Jordán, que es una rayita ahí que comunica el 13 con el 15. Casi no se ve porque es un río, no es un río grande. Ustedes estuvieron ahí, no es muy grande, ¿verdad? Exacto. No es un Orinoco, no es un Amazonas, no es un... ¿no? Rapidito, ¿alguna pregunta para aclarar? Tengo un minuto. ¿Cuál? El 12. Son dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Ahí están. Puse dos flechitas porque el Tigris está al norte, es la flechita de arriba del 12. El Éufrates es la flechita que está debajo del 12. Son dos ríos que al final como que se medio encuentran cuando van a desembocar ya en el Golfo Pérsico.
La semana que viene continuamos parte número 2. Esto es mucha información. Si se sienten abrumados, me pueden llamar. Pueden quedarse después de la reunión unos minutos si quieren y conversamos. Quiero decirles que se bautizaron 23 personas el domingo. 23 personas y algunos de ellos están aquí esta noche. Y ayer se mandaron 52 cajas, como 2 toneladas de ayuda para las Bahamas en nuestro primer envío. Queremos hacer varios envíos. Sí, señor, 1 tonelada de ayuda de todo tipo. Gracias a Dios. Que Dios nos mantenga con las Bahamas en el corazón. Y hoy pues celebramos el aniversario de septiembre 11. Ese día fatídico que fue un golpe para nuestra nación, pero con la ayuda de Dios hemos salido adelante. Pero fuimos recordados que esta democracia, ¿verdad? Y esta nación también es muy frágil. Si nos apartamos de Dios, ¿qué le sucedió a Sodoma y Gomorra? O sea, Dios tendría que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra si a nosotros nos deja sin juicio. Y dicen que el juicio que viene sobre los Estados Unidos es severo. Pero bueno, vemos mucho pueblo en los Estados Unidos. Quizás por la misericordia de Dios no vamos a ser destruidos. Pero tenemos que ser humildes y buscar el rostro de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la belleza de tu Antiguo Testamento, Señor. Gracias. Ayúdanos a asimilar todas estas cosas que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tus verdades y tus principios. Ayúdanos a encarnar tus verdades. Señor, gracias. Bendice a cada una de las familias aquí representadas esta noche. Bendícenos a todos y a nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias.